A ver, seguimos con problemas de cargas y fuerzas eléctricas. A ver, aquí nos dicen a qué distancia se encontrarán dos cargas unidas a dos paredes inmóviles mediante cordones de goma. Se supone que estos son cordones de goma. La separación de los cordones provocada por la interacción de las cargas es mucho menor que su longitud L. Es decir, esta separación de las cargas se supone que es mucho menor que esta longitud L. La distancia entre las paredes es 2L y la rigidez de los cordones es K. Bueno, aquí trabajamos con una de las cargas. Lógicamente, las cargas son iguales positivas, se rechazan y esa fuerza de repulsión es la que genera la separación de las cargas. La distancia entonces que nos están pidiendo sería las 2 veces L perpendicular acá. Tenemos L, esto sería L'. Estas son las dos tensiones, la fuerza eléctrica, que sería vertical. Este le llamamos ángulo alfa. Hacemos la ecuación de equilibrio. Sería fuerza eléctrica igual a 2t coseno de el ángulo, que es 90 menos alfa. Luego sabemos que las tensiones van a ser proporcionales a la elongación de los cordones. Es decir, la tensión va a ser una constante por la elongación. En este caso sería L' menos L. L sería la longitud de los cordones sin interactuar las cargas. Y la fuerza eléctrica entonces tiene que ser igual a 2 veces esta tensión. Bueno, 2 veces la tensión por el seno de alfa. Aquí hay un error, aquí faltaría un seno de alfa. Por seno de alfa. Luego está la distancia perpendicular, es L' seno de alfa. De aquí sacamos L'. Y L' coseno de alfa es L. Bueno, la fuerza eléctrica es Q cuadrado entre 4pi es 0. La distancia es 2 de separación de las cargas, 2 veces L perpendicular. Y eso tiene que ser igual a 2K por L'. Sustituimos aquí L' menos L seno de alfa. Nos queda esto de aquí. Luego necesitamos seno de alfa en función de L y L perpendicular. Bueno, de aquí de 5 y 6, L perpendicular es esto. Sustituimos L' y nos queda que L perpendicular es L tangente de alfa. Y tangente de alfa es seno entre coseno, que es la raíz de 1 menos seno cuadrado. Y de aquí hayan seno de alfa en función de tangente de alfa, donde tangente de alfa es L perpendicular entre L. Así que sustituyen acá y obtenemos seno de alfa en función de L y L perpendicular. Y luego simplemente se sustituye aquí en la ecuación 6. Luego nos habían dicho que L perpendicular, la separación entre las cargas, es mucho menor que la longitud de los cordones. Así que esto es mucho menor que L, así que esto es mucho menor que 1. Esto lo podemos aproximar la raíz por 1 más 1 medio, la raíz cuadrática, es decir, 1 medio de este término. Sustituimos aquí. Y al final ya podemos hallar L perpendicular en función de la carga L. Y luego la distancia X que nos pedían era 2 veces esta distancia. A ver, este otro problema es parecido, solo que en este caso tenemos 7 cargas eléctricas Q unidas mediante hilos elásticos iguales. Después se dejan las cargas libres y la longitud de los hilos resultan ser igual a L, es decir, todas estas longitudes resultan ser igual a L. Determinar la tensión de cada hilo. Bueno, lo primero que vemos aquí, por ejemplo, si trabajamos aquí con esta carga central, esta carga central ve unas fuerzas producidas por esta carga que son simétricas.
La fuerza que produce esta se compensa con esta fuerza, esta se compensa con esta y esta fuerza se compensa con esta otra carga. Por tanto, vemos que las fuerzas se anulan a pares y por tanto las tensiones que salen de cada uno de estos hilos tienen que ser iguales, básicamente por la simetría. Luego todo esto forman triángulos. En este caso estos triángulos, este otro triángulo, forman triángulos equiláteros. Esto sería L, L y L. Así que estos ángulos tienen que ser de 60 grados. Igual aquí. Tenemos entonces que, por ejemplo, si trabajamos con esta carga a la izquierda, ¿qué vería esta carga a la izquierda? Bueno, con la carga a la izquierda superior, con esta carga aquí a la izquierda. Este ángulo sería 60 grados. Este ángulo también tiene que ser 60. Y él vería entonces una tensión T y dos tensiones T1. A ver, uno podría preguntarse si estas tensiones son distintas a estas tensiones que son iguales a T. Y la respuesta está en que tienen que ser iguales. Esta tensión T1 tiene que ser igual a esta tensión. Porque nos habían dicho de que los hilos son elásticos y son iguales inicialmente. Luego, cuando se les deja las cargas libres, todos estos hilos, todas estas longitudes adquieren la distancia de L. Eso quiere decir que las elongaciones de cada uno de estos hilos son la misma elongación, y como los hilos son iguales y las elongaciones son la misma, quiere decir que todos estos hilos están a la misma tensión. Si estuvieran a tensión distinta, estas longitudes no podrían ser iguales. Así que todas estas tensiones son también iguales a estas, y por tanto todas las tensiones dentro de esta red tienen que ser iguales. Luego, sabiendo que las tensiones tienen que ser iguales, tenemos TT. Por ejemplo, si trabajamos con esta carga a la izquierda, tendríamos las tres tensiones y tendríamos simplemente que poner todas las fuerzas. Por ejemplo, esta carga Q, que tiene estas tres tensiones, ¿qué fuerzas eléctricas estaría viendo, no? Básicamente estaría viendo tres cargas, 1, 2 y 3, que están a la distancia L. Serían entonces tres cargas a la distancia L. Luego estaría una carga que sería esta, que está a la distancia 2L. Y luego tenemos dos cargas que están a una distancia, sería esta y esta, que están a una distancia L'. Básicamente la distancia que nos interesa, o estaría a una distancia 2L', sería de aquí a aquí. Esta distancia L' se puede calcular como L seno de 60. 2L', entonces sería raíz de 3L. Y luego la fuerza eléctrica se ponen las respectivas distancias y bueno, ya tenemos la fuerza F, F2 y F3. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, podemos trabajar con una de las componentes, por ejemplo, la componente horizontal, componiendo todas las fuerzas aquí, ¿no? La componente horizontal sería esta F más esta F proyectada menos esta F por el coseno de 60, más esta F por el coseno de 60. F3 estaría un ángulo de 30 grados. Y F2 aquí también estaría un ángulo de 60 grados. Y F3 estaría el ángulo de 30. Entonces se componen todas las fuerzas horizontales. Estas fuerzas ya las tenemos, las sustituimos y hallamos la fuerza horizontal. Y luego que tenemos aquí en esta carga, teníamos estas tensiones T, T y T, que forman un ángulo aquí de 60 grados. 60, 60 y 60.
Entonces podemos hallar la tensión horizontal. Tendríamos esta tensión que ya es horizontal, T más T coseno de 60, que sería la proyección de esta, más menos T coseno de 60, que sería la proyección de esta. Así que esta tensión horizontal es precisamente T. Y para que esté en equilibrio, la tensión horizontal tiene que ser igual a la fuerza horizontal. Así que de esa forma hallamos T. A ver, aquí tenemos dos bolas con la misma carga Q, masa M, suspendidas de un mismo punto mediante hilos con longitud L. Se separan de manera tal que el ángulo entre los dos hilos resulta ser recto. 90 grados determinen la carga de las bolas. Bueno, si esto es 90, estos dos ángulos tienen que ser 45. Es decir, que el ángulo que forma la tensión T con la esta horizontal tiene que ser 45. Tendríamos el peso mg y la fuerza eléctrica que iría hacia la izquierda. Hacemos las dos ecuaciones de equilibrio. Luego tenemos que si dividimos una entre otra, nos queda tangente de 45 igual a mg entre Fe. Fe, por tanto, es esto, tangente de 45 es 1. Nos quedaría mg y la fuerza eléctrica es Q cuadrado entre 4pi epsilon 0 y la distancia que los separa, que es L', donde L' sería dos veces esta distancia, donde esto sería un ángulo de 45, es decir, L coseno de 45 por 2. Esto más esto. Y sustituimos y hallamos, y luego despejamos Q. A ver, en nos dicen qué intensidad tendrá el campo eléctrico en el centro de una circunferencia cargada uniformemente de radio R. A una distancia h del centro de la circunferencia. Bueno, inicialmente nos piden cuál es el campo eléctrico aquí en el centro. Si esto es una circunferencia uniformemente cargada, el radio R, y luego una distancia h del centro. Y la carga de la circunferencia total es Q. Bueno, en el centro, por simetría, cualquier elemento de carga que uno tome tiene un opuesto, diametralmente opuesto, que genera un campo eléctrico que se opone a este. Entonces, cada una de estas cargas tendría su opuesto y por tanto se anulan. Así que el campo eléctrico justo en el centro tendría que ser 0 por simetría. Luego, a una altura h del centro de la circunferencia, vemos igual que si tomamos un elemento de carga, genera este campo E. Podemos tomar el elemento diametralmente opuesto aquí. Eso generaría entonces este campo que se opone a este, pero se oponen las componentes perpendiculares a su eje, es decir, del plano aquí de la circunferencia, que si esto es z sería el plano XY, y solo nos queda la componente z vertical. O sea que el campo eléctrico tiene que ir hacia la vertical a lo largo del eje. Bueno, aquí el campo eléctrico entonces en la dirección z es este campo eléctrico por el coseno de este ángulo. Este ángulo lo sacamos de aquí de la geometría, tangente de alfa es r entre h, donde h tiene que ser esta distancia, entonces la hipotenusa es raíz de h cuadrado más r cuadrado, y esto por el coseno de alfa tiene que ser h. De aquí sacamos coseno de alfa, así que de z quedaría esto por este término. Luego el diferencial de carga es simplemente la densidad de carga lineal por el arco que tomemos, que en este caso sería r de phi. R si tomamos el ángulo phi en este sentido, en este plano, R de phi nos da esta pequeña arco multiplicada por la densidad de carga nos da el diferencial de carga. Y la densidad de carga, por supuesto, la carga total entre la longitud total, que es la circunferencia 2pi por r. Así que, bueno, sustituimos y nos queda esto de aquí.
Y fíjense que al final tenemos que integrar en función de phi, porque h y r son constantes. Simplemente nos queda la integral de phi entre 0 y 2pi. Y al final nos queda entonces el campo eléctrico en la dirección z. Este otro problema nos dice que demuestre que la intensidad del campo eléctrico de un segmento esférico cargado uniformemente, este segmento, esto se supone que es un segmento, es decir, un segmento de casquete de una esfera de radio R, cargado uniformemente. Esta sería la esfera, y la esfera entonces estaría todo esto con este radio, y esto sería simplemente un segmento del casquete de la esfera. Un casquete de esfera, un segmento de esfera. Y nos piden que si está cargado uniformemente en el centro de la esfera aquí, de radio R, el campo eléctrico debería ser igual a E igual a esto, donde sigma es la densidad de carga superficial y pi r cuadrado es el área del círculo que lo cierra, que cierra este segmento de esfera, sería esta superficie de radio R. Bueno, luego está la parte B y la parte C. Aquí lo primero que vemos es que tenemos este casquete. Esto sería perpendicular, este sería el radio. El radio R iría hasta aquí, hasta la esfera. Esta es la superficie que lo cierra. Si tomamos este eje perpendicular acá, a esta superficie, vemos que este diferencial de superficie debería producir este diferencial de campo eléctrico, ¿no? Que en este caso estaría un ángulo alfa. El campo que nos interesa por simetría también, por tratarse de un casquete esférico igual que antes, este otro diferencial de superficie por acá produciría otro diferencial de campo eléctrico. Y al final la componente que nos queda sería la dirección del eje central. Por tanto, este diferencial de campo eléctrico paralelo a este eje, el eje OO', va a ser el diferencial de carga entre 4pi 0 por la distancia. La distancia es r, que es el radio de la esfera, al cuadrado, por el coseno de este ángulo alfa. Aquí vamos a trabajar con vamos a trabajar con ángulo sólido, porque tiene simetría esférica. Luego tenemos entonces que tenemos ds coseno de alfa, pero sabemos que ds coseno de alfa debería ser esta superficie ds', que está sobre esta superficie, porque esta superficie es perpendicular a este eje. Así que ds coseno de alfa es ds'. Donde ds' sería el diferencial de superficie sobre esta parte que sería, es el área que cierra este segmento de circunferencia y que es perpendicular a este eje OO'. Luego, en este caso, simplemente tenemos que, fíjense que esto sería este diferencial de superficie, sería tangente a la superficie, mientras que este sería tangente a esta superficie que es perpendicular a este eje. No es perpendicular a este radio, sino a este eje. Por eso que ds' tiene que ser ds coseno de alfa. El ángulo que forma este ángulo alfa coincide con el ángulo que formaría la normal de la superficie ds con la normal de la superficie ds'. Si este es el eje OO', la normal de esta superficie ds' tiene que estar en el eje n'. Este sería el vector unitario normal, pero la de este estaría inclinado a un ángulo alfa, que coincide con este. Y luego esto ya se puede integrar directamente para hallar el campo a lo largo de este eje.
sería la integración directamente sobre ds'. Pero si integramos sobre este diferencial de superficie, de esta superficie que es conocida, esta es una superficie plana que es un círculo de radio r minúscula, así que tiene que ser pi r cuadrado, y obtenemos el resultado que nos pedíamos. Aquí siempre hay que tomar en cuenta que esta superficie es un área perpendicular al eje OO' que cierra este segmento esférico. Luego tenemos la parte B, que nos dice determinar el campo eléctrico en el centro de un hemisferio cargado uniformemente en su punto O. Aquí en el centro, esto se supone no es un casquete, un trozo de casquete o un trozo de esfera, sino que es ya la mitad de una esfera, un hemisferio, con densidad de carga del hemisferio sigma. Bueno, aquí podemos aplicar el resultado anterior, porque si aplicamos el resultado anterior, esta superficie, la superficie que cierra el hemisferio sería esta de aquí, y coincidiría que tiene esa superficie, debería tener un radio R mayúscula, igual que el radio de la esfera, porque se trata de un hemisferio. Ahora no es R minúscula, que era menor que R, sino son iguales. Así que directamente aquí podemos sustituir R minúscula por R mayúscula, y si lo hacemos ya nos da el resultado esperado, sigma entre 4 epsilon 0. Básicamente hemos usado este resultado sin hacer cálculos, sin usar una integral, podemos hallar este resultado. La parte C también nos dice ahora que halle la intensidad del campo eléctrico creado por una sección cargada uniformemente de cierta esfera de radio R, yacente entre tres planos de coordenadas en el centro de la esfera. A ver, tenemos aquí una esfera centrada acá y los planos, por ejemplo, este sería el plano X, Y y Z, cortan la esfera y al cortar la esfera de radio R produciría este trozo de esfera que sería un octante, es decir, un octavo de esfera. Efectivamente, entonces la superficie está entre tres planos coordenados, que sería XZ, ZY y XY. Nos piden aquí el campo en el centro y la densidad de la esfera es sigma. Aquí yo primero lo hice usando cálculo, usando una integral. Para eso tenemos que trabajar en coordenadas esféricas. Recuerden que un octante, un octavo de esfera, en coordenadas esféricas tenemos la distancia, el radio de la esfera, en este caso R mayúscula, tenemos el ángulo θ con respecto a la vertical, en este caso Z, y phi es el ángulo en el plano perpendicular a Z, XY en este caso, ¿no? Para un octante, que es un octavo de esfera, irías solamente aquí. Θ está acotado entre 0 y pi medio, entre 0 y el plano XY, y phi también estaría acotado entre el eje X y el eje Y porque es un octante, entre 0 y pi medio. El diferencial de carga sabemos que es sigma por el diferencial de área. En este caso es el área sobre la superficie de la esfera. Como tiene esta superficie, tiene dirección radial, se le llama DSR. En coordenadas esféricas, esta diferencial de superficie radial es r cuadrado seno de θ de phi. Sería esta área de aquí, sobre la superficie de la esfera. Recuerden que eso sale de coger aquí r mayúscula, hallar un diferencial de θ, no, r de θ nos daría este pequeño arco. Esto se considera que es una superficie plana porque es un diferencial. Y este otro lado, que estaría, se halla al barrer phi, pero phi está en el plano XY. Así que tenemos que usar este radio que es la proyección de R sobre el plano XY, que es este de aquí, que sería R seno de θ. Y luego este radio lo barremos, un diferencial de phi, y eso nos da el arco R seno de θ por el diferencial de phi. Entonces la superficie esta sería R cuadrado seno de θ de phi. Bueno,
Luego el diferencial de campo eléctrico en el centro de la esfera sería 1 entre 4 pi de 0, la carga de Q entre la distancia. La distancia es el radio de la esfera porque el punto que estamos considerando es en el centro de la esfera y todos los puntos de la esfera están a una distancia r en la dirección menos r del vector unitario radial, porque si esta carga es positiva, el campo eléctrico iría hacia menos r. Este sería el vector unitario en la dirección r. Sustituimos de Q, nos queda esto de acá. Ahora esto todavía no se puede integrar porque este vector menos r, que es el vector unitario en la dirección r, negativa, varía con el elemento diferencial de superficie que consideremos porque varía con phi y con tita. O sea, este tiene esta dirección, pero otro diferencial de área por acá tendría esta dirección y este tendría esta dirección. Así que varía con el ángulo tita y phi. Así que no podemos integrar directamente esto en función de tita y phi. Pero lo que podemos hacer es pasar el vector unitario r a coordenadas cartesianas para luego hacer su integración. Si ustedes pasan este vector coordenadas esférica r unitario a coordenadas cartesianas, obtienen esto. Eso está tabulado. Lo sustituyen acá. Aquí realizan la multiplicación y les da entonces las tres componentes. Y luego para hallar E solo hay que integrar cada una de las componentes. X, Y, Z en este caso. Integramos la X, nos quedaría este término. Integramos seno al cuadrado de tita y coseno de phi, que es muy simple. Evaluamos entre phi entre 0 y pi medio, tita entre 0 y pi medio, y hallamos este resultado. Si lo hacen para Y y Z, van a hallar el mismo resultado. Es decir, que todas las componentes son iguales en módulo. Y luego la intensidad del campo eléctrico es la raíz cuadrada de estos, cada una de las componentes al cuadrado. La suma. Y bueno, y ya obtienen al final el resultado en el centro de la esfera. Sin embargo, podemos hallar este resultado también si usamos el resultado de la parte A. Porque habíamos dicho igual que lo usamos aquí, esta pi r cuadrado es la superficie que cierra la superficie que estamos evaluando. En este caso un octante. En este caso, ¿cuál es la superficie que cierra el octante? Son tres superficies, que son que es la intersección de la esfera con los tres planos XZ, ZY y XY. La intersección de la esfera con estos planos da entonces estas tres áreas que están en el plano XZ, en el plano ZY y en el plano XY, y que son básicamente un cuarto de círculo, con la característica de que fíjense que esta superficie que cierra la superficie que estamos evaluando, cada una de estas superficies, por ejemplo esta como está en el plano XZ, generaría un campo eléctrico normal a ella que sería en la dirección Y. Esta como está en el plano ZY generaría un campo eléctrico en la dirección menos X. Y esta que está en el plano XY generaría un campo eléctrico en la dirección menos Z, en la dirección vertical. Entonces, si aplicamos la fórmula de la parte A, aquí tenemos que considerar el área que cierra la superficie que estamos evaluando, que en este caso cada una de estas áreas sería un cuarto de círculo de radio r. Así que tiene que ser pi r cuadrado entre 4. Sustituimos en la fórmula de la parte A. Esto sería de aquí de 4. Y hallamos los resultados iguales que obtuvimos integrando. Así que cada una de las componentes va a ser, tiene intensidad sigma entre 16 x seno 0 y hallamos el mismo resultado. Bueno, lo dejamos hasta aquí.